Tecnológico Nacional de México. Historia de la física. La historia de la física es la historia de la curiosidad humana. Es el esfuerzo sostenido, a veces errático, pero siempre persistente, por entender las reglas fundamentales del universo. Desde la primera vez que un homínido observó el ciclo del Sol, hasta las colisiones subatómicas que buscan descifrar la materia oscura, hemos estado en un viaje ininterrumpido. Este viaje no es solo sobre genios aislados, es sobre cómo cada era construyó, destruyó y refinó el conocimiento de lo anterior. La física es la historia de cómo aprendimos a reemplazar el mito por la matemática, la superstición por la experimentación. ¿Cómo pasamos de creer que el trueno era la ira de un dios a describir el electromagnetismo con 4 ecuaciones diferenciales? ¿Cómo pasamos de un cosmos centrado en la Tierra a un universo en expansión donde el espacio y el tiempo son relativos? Ese es el viaje de la física, el esfuerzo por leer el manual de instrucciones del cosmos. Nuestra historia comienza no con una teoría, sino con una necesidad. La física pregriega no era una filosofía teórica, sino un conjunto de conocimientos empíricos, prácticos y tecnológicos profundamente ligados a la supervivencia, la religión y la ingeniería. En Mesopotamia, los astrónomos babilonios fueron los observadores más meticulosos de la antigüedad. Desarrollaron una aritmética sofisticada, no por ocio académico, sino para predecir eventos celestes. Sus registros en tablillas cuneiformes demuestran la capacidad de predecir eclipses lunares y los movimientos de los planetas visibles usando patrones numéricos como los periodos saros. Esto era reconocimiento de patrones del más alto nivel, esencial para la agricultura y los presagios astrológicos. Mientras tanto, en Egipto, la física se manifestaba como ingeniería monumental y dominio de la estática. La construcción de las pirámides y templos demuestra un dominio profundo de la mecánica aplicada, sin tener una teoría de la fuerza o una ley formal de la gravedad. Los ingenieros egipcios entendían intuitiva y prácticamente las máquinas simples, la palanca, la cuña y crucialmente el plano inclinado, para elevar bloques de varias toneladas. Su alineación precisa con los puntos cardinales revela también un conocimiento astronómico avanzado. Otras culturas, como las civilizaciones del Indo o la antigua China, también registraban fenómenos naturales y desarrollaban tecnologías como la metalurgia o la brújula. Sin embargo, el enfoque común de esta era el qué y el cuándo, pero rara vez el por qué era fundamental. Las explicaciones causales permanecían en el dominio de la mitología. El gran cambio conceptual estaba por llegar. Grecia marca el punto de inflexión más importante del pensamiento occidental, la transición de mito, al logos, razón. Los filósofos presocráticos como Tales de Mileto fueron los primeros en proponer que la naturaleza, physis, podía entenderse como un sistema coherente gobernado por leyes internas sin necesidad de la intervención caprichosa de los dioses. Buscaron el arjé, el principio fundamental de todas las cosas. Pero fue Aristóteles quien sistematizó la primera gran física teórica. Su modelo fue el primer intento integral de explicar todo el movimiento en el cosmos. Propuso un universo geocéntrico, finito, dividido en 2 reinos. El reino sublunar, imperfecto, hecho de tierra, agua, aire y fuego. Y el supralunar, perfecto, eterno, hecho de éter, con cuerpos celestes en esferas cristalinas. La física aristotélica postulaba que el movimiento natural era que los objetos buscaran su lugar natural. Las rocas caen, el humo sube, y que el movimiento violento, como una flecha lanzada, requería una fuerza externa constante, un motor que empujara el objeto. Su afirmación de que los objetos más pesados caen más rápido parecía obvia, pero se basaba en la lógica deductiva, no en la experimentación controlada. Esta visión filosófica dominó el mundo durante casi 2 milenios. Fue perfeccionada matemáticamente siglos después por Claudio Ptolomeo, cuyo sistema de deferentes y ejemplos lograba predecir las posiciones planetarias, incluyendo el complejo movimiento retrógrado.
con notable precisión, solidificando el movimiento y modelo geocéntrico. Sin embargo, hubo una segunda tradición en la física griega, una que no era filosófica, sino matemática. Su máximo exponente fue Arquímedes de Siracusa. Arquímedes es el verdadero padre de la física matemática. Él cuantificó, nos dio la hidrostática, el principio de Arquímedes sobre la flotabilidad, y la estática, la ley de la palanca. La diferencia es crucial. Aristóteles preguntó por qué las cosas se mueven y dio una respuesta cualitativa. Arquímedes preguntó cómo equilibrar las fuerzas y dio una respuesta matemática precisa. Desafortunadamente, para el progreso de la física, fue la tradición filosófica de Aristóteles la que dominó el pensamiento occidental durante los siguientes 1500 años. A menudo se describe erróneamente a la Edad Media como una época oscura para la ciencia. Si bien en Europa Occidental hubo un estancamiento tras la caída de Roma, el conocimiento griego no se perdió, se trasladó y fue cultivado en otros lugares. El centro intelectual del mundo se movió al mundo islámico. Durante la Edad de Oro islámica, aproximadamente los siglos 8 y 13, eruditos en centros como Bagdad, Damasco y Córdoba no solo tradujeron a Aristóteles y Ptolomeo del griego al árabe, sino que lo analizaron críticamente, lo corrigieron y lo expandieron. El erudito más crucial para la física fue Alhazen. Su trabajo sobre óptica es revolucionario, mientras los griegos como Euclides y Ptolomeo creían que la teoría de la emisión, que los ojos emitían rayos para ver, Alhazen demostró mediante experimentación rigurosa la teoría de la intromisión, que la luz entra al ojo reflejada desde los objetos. En su monumental libro de óptica, Alhazen estableció el método científico moderno: formular una hipótesis, probarla mediante experimentación sistemática y controlada, y usar las matemáticas para describir los resultados. Estudió lentes, espejos, la refracción atmosférica y fue el primero en explicar correctamente el funcionamiento de la cámara oscura. En la Europa tardomedial, con la fundación de las primeras universidades y la reintroducción de Aristóteles, a menudo de traducciones del árabe, figuras como Jim Buridan y Nicolás de Oresme comenzaron a cuestionar la física aristotélica del movimiento. Buridan desarrolló la teoría del ímpetu, una idea precursora fundamental de la inercia. Sugirió que un proyectil se movía no porque el aire lo empujara, sino porque el lanzador le había transferido una cualidad interna, un ímpetu, que se agotaba lentamente. Este fue el primer gran ataque conceptual a la mecánica de Aristóteles. El Renacimiento revivó el interés por la observación directa del mundo natural. Fue un desafío directo a la autoridad dogmática de los textos antiguos. La revolución no comenzaría en la tierra sino en los cielos. El clérigo polaco Nicolás Copérnico propuso la idea más radical en milenios. En su libro de Revolutionibus Orbium Coelestium, publicado en el lecho de muerte en 1543, sugirió que la Tierra no era el centro inmóvil del universo. Propuso un modelo heliocéntrico. El modelo de Copérnico no era intrínsecamente más preciso que el de Ptolomeo, principalmente porque seguía aferrado al dogma griego de las órbitas circulares perfectas. Forzándolo a usar pequeños epiciclos, su ventaja real era la elegancia. Explicaba el movimiento retrógrado de Marte de una forma mucho más simple, como una consecuencia natural de que la Tierra más rápida adelantaba a Marte en su órbita. La revolución necesitaba datos, no solo filosofía. Tycho Brahe, un noble danés, se convirtió en el astrónomo observacional más grande de la era pretelescópica. Durante décadas, desde su observatorio de Uraborg, catalogó las posiciones de las estrellas y los planetas con una precisión sin precedentes. Aunque él mismo propuso un modelo híbrido geolocéntrico, su verdadero legado fueron sus datos. Esos datos cayeron en manos de su asistente Johannes Kepler. Kepler era un místico y un matemático brillante, obsesionado con encontrar la armonía divina en el modelo de Copérnico. Tras años de cálculos agotadores, intentando ajustar la órbita de Marte a un círculo, encontró
una discrepancia de 8 minutos de arco. En un acto de humildad intelectual que define a la ciencia moderna, Kepler confió en los datos de Tycho por encima de los dogmas milenarios. Concluyó que la órbita no podía ser un círculo. Finalmente descubrió que la respuesta era la elipse. Sus 3 leyes del movimiento planetario describen perfectamente cómo se movían los planetas, pero aún faltaba el porqué. Mecánica clásica. El periodo clásico de la era de la gran máquina. La convicción de que el universo era un mecanismo de relojería perfecto gobernado por las leyes matemáticas universales, precisas y deterministas. El hombre que puso los cimientos de esta era fue Galileo Galilei. Galileo fue el primero en usar sistemáticamente el telescopio para la astronomía, y lo que vio destruyó el cosmos aristotélico. Vio lunas orbitando Júpiter, demostrando que no todo giraba alrededor de la Tierra. Vio manchas solares, lo que dice que el Sol no era perfecto, y vio las fases completas de Venus, lo cual era imposible en el modelo de Ptolomeo, pero lógico en el de Copérnico. En la Tierra, Galileo demolió la teoría del movimiento de Aristóteles mediante sus brillantes experimentos con planos inclinados que diluían la gravedad. Estableció el concepto moderno de inercia, la tendencia de un objeto a mantener su estado en movimiento, y demostró que todos los objetos caen con la misma aceleración independientemente de su masa, descontando la resistencia del aire. El arquitecto supremo de esta era, quien unió el cielo y la tierra, fue Isaac Newton en 1687. En su Principia Mathematica, Newton sintetizó el trabajo de Copérnico, Kepler y Galileo en un solo marco coherente. Propuso sus 3 leyes del movimiento. Entonces dio el salto conceptual más grande de la historia, la ley de la gravitación universal. Newton postuló que la misma fuerza que hacía caer una manzana en la Tierra era la que mantenía a la Luna en órbita alrededor de la Tierra. Demostró matemáticamente que esta fuerza universal, que disminuía con el cuadrado de la distancia, producía exactamente las órbitas elípticas que Kepler había descrito. Las leyes celestes y terrestres eran las mismas. La mecánica newtoniana reinó de forma indiscutible. Pues el periodo clásico de la física no se limitó únicamente a la mecánica. Durante el siglo XIX surgieron 2 pilares fundamentales que transformaron nuestra comprensión del mundo. El primero fue la termodinámica, la ciencia que estudia el calor, el trabajo y la energía. Figuras como Sadi Carnot, que analizó la eficiencia de las máquinas, James Joule, que demostró la equivalencia entre el trabajo mecánico y el calor, y Rudolf, que formuló las leyes de la termodinámica, sentaron sus bases. La primera ley estableció un principio de conservación de la energía, y la segunda ley introdujo un concepto revolucionario, la entropía. Esa medida del desorden que en un sistema aislado siempre tiende a aumentar. Este descubrimiento le dio al universo una dirección, una auténtica flecha del tiempo. El segundo gran pilar fue electromagnetismo. Experimentos de científicos como Ørsted, que observó cómo la corriente desviaba una brújula, Ampere, y sobre todo Michael Faraday, con su descubrimiento de la inducción electromagnética. Prepararon el terreno. Finalmente fue James quien logró unificarlos en un conjunto de ecuaciones elegantes y poderosas. Estas ecuaciones de Maxwell no solo integraron electricidad y el magnetismo en una sola fuerza, sino que revelaron algo asombroso, que las perturbaciones en esos campos viajan a una velocidad muy precisa, exactamente la velocidad de la luz.
Con esto, Maxwell demostró que la luz es una onda electromagnética, uniendo en una sola disciplina la óptica, la electricidad y el magnetismo. Para finales del siglo XIX, muchos pensaban que la física estaba prácticamente completa, que solo quedaba perfeccionar las mediciones, pero la realidad es que el verdadero cambio, la revolución de la física moderna, apenas estaba por comenzar. Ahora les hablaré sobre el periodo moderno. Bueno, pues el siglo XX marcó un antes y un después de la historia de la ciencia. Durante el periodo clásico se pensaba que la física estaba prácticamente completa, que solo quedaba medir con mayor precisión, pero esa confianza se derrumbó cuando aparecieron dos grandes problemas descritos como las nubes oscuras en el horizonte de la física clásica. La primera de esas nubes estaba relacionada con la luz. Las ecuaciones de Maxwell afirmaban que la velocidad de la luz era un constante universal. Sin embargo, la mecánica de Newton decía que todas las velocidades eran relativas. Pensemos en un ejemplo. Si viajas en un tren y lanzas una pelota hacia adelante, su velocidad se suma a la del tren. Entonces, ¿no deberían pasar lo mismo con la luz? Para comprobarlo, en 1897 se realizó el famoso experimento de Michelson-Morley, que buscaba medir el llamado viento de éter, una especie de medio invisible en el que se suponía que viajaba la luz. El resultado fue sorprendente, no encontraron diferencia alguna, la luz viajaba siempre a la misma velocidad, sin importar cómo o desde dónde se observara. Este resultado fue un misterio hasta que en 1905 un joven empleado de patentes llamado Albert Einstein presuntó su teoría especial de la relatividad. Einstein aceptó como un hecho experimental que la velocidad de la luz es siempre constante y para que eso sea posible el espacio y el tiempo no podían ser absolutos, como se había pensado durante siglos. En esta nueva visión, el tiempo se dilata, es decir, puede transcurrir más lentamente para un observador en movimiento y las longitudes se contraen dependiendo de la velocidad a la que se viaje. Como consecuencia lógica, Einstein formuló una de las ecuaciones más famosas de la historia, L igual a mc2, que muestra la equivalencia entre masa y energía, pero Einstein se detuvo ahí. 10 años después, en 1915, revolucionó nuevamente la ciencia con su teoría general de la relatividad. Esta vez se enfocó en el problema de la gravedad. Para Newton, la gravedad era una fuerza invisible que actuaba a distancia entre los cuerpos. Einstein, en cambio, propuso que la gravedad es el resultado de la curvatura del espacio-tiempo. La materia y la energía de forma que ese tejido cósmico y esa curvatura en movimiento de los planetas, las estrellas e incluso la luz. Como diría más tarde el físico John Wheeler, la materia le da inicio al espacio como curvarse y el espacio curvo le dice a la materia cómo moverse. Al mismo tiempo que Einstein transformaba la misión del universo a gran escala, otro problema desafiaba a los científicos en el mundo microscópico, el llamado problema de la radiación del cuerpo negro, conocido también como la catástrofe ultravioleta. Según la física clásica, un objeto caliente debería emitir radiación infinita por ciertas frecuencias, algo que no sucedía en la realidad. Para resolverlo, en 1900, Max Planck introdujo una idea radical. La energía no se intercambia de manera continua, sino en paquetes discretos llamados cuantos. Así nació la teoría cuántica. Poco después, en 1900, el propio Einstein reforzó esta idea al explicar el efecto fotoeléctrico. La luz puede comprenderse como una corriente de partículas llamadas fotones, capaces de arrancar electrones de un metal. Esta fue una evidencia clave de que la luz tiene una dualidad.
puede componerse tanto como onda como partícula. El desarrollo de la física cuántica se identificó y intensificó en las décadas siguientes. Niels Bohr propuso un modelo atómico en el que los electrones solo podían ocupar órbitas permitidas, dando lugar a la explicación de los espectros de emisión de los átomos, y con experimentos como el de la doble rendija. Quedó claro que las partículas subatómicas no siguen las reglas clásicas, sino que se comportan de formas extrañas e incluso probabilísticas. Así, mientras la relatividad nos dio una nueva visión del cosmos a gran escala, la mecánica cuántica nos reveló el extraño y fascinante mundo de lo muy pequeño. Juntas, estas dos teorías rompieron para siempre el Olimpo del periodo clásico, dando inicio a la física moderna, que no solo cambia la ciencia, sino también la tecnología y la forma en que tenemos nuestro lugar en el universo. Mecánica cuántica. La segunda nube oscura en el mundo subatómico. La física clásica fallaba estrepitosamente al explicar la radiación emitida por objetos calientes, la catástrofe ultravioleta. En 1900, Max Planck sugirió una solución radical. La energía no era continua, venía en pequeños paquetes discretos llamados cuantos. Einstein usó esta idea para explicar el objeto fotoeléctrico, demostrando que la luz misma actuaba como partícula en el fotón. Y Niels Bohr la usó para crear un modelo de átomo donde los electrones solo podían existir en órbita de energía específica y cuantizada, saltando entre ellas. Esto culminó en la década de 1920 con la máquina cuántica, desarrollada en su forma completa por Werner y Erwin. Descubrimos un mundo que desafía toda intuición clásica. Las partículas no tienen posiciones definidas hasta que las medimos. Existen como ondas de probabilidad. El principio de incertidumbre de Heisenberg establece límites fundamentales a lo que podemos saber simultáneamente sobre una partícula. La realidad a escala subatómica no es determinista, sino fundamentalmente probabilística. La física no avanza solo por teoría, depende de experimentos que obligan a la realidad a revelar sus secretos. Algunos experimentos no solo pueden confirmar teoría, sino que la destruyen forzando revoluciones. Experimento de la lámina de oro de Rutherford. Antes de Rutherford, el modelo del átomo era el pudín de pasas. Rutherford disparó partículas alfa, que son positivas, contra una lámina de oro. La mayoría pasó limpiamente, pero una pequeña fracción rebotó violentamente. Su conclusión fue: el átomo era 99.9% espacio vacío, no casi toda su masa concentrada en un núcleo diminuto, denso y positivo. Nació el modelo nuclear. 2. Experimento de la doble rendija. Este experimento captura la esencia de la extrañeza cuántica. Si disparas electrones uno por uno contra una barrera de dos rendijas, no obtienes dos líneas en el detector, sino un patrón de interferencia. Esto sugiere que cada electrón de alguna manera pasa por ambas rendijas a la vez e interfiere consigo mismo. Pero si pones un detector para observar por cuál rendija pasa, el patrón de interferencia desaparece. El acto de medir colapsa la función de ondas, demostrando la dualidad onda-partícula y el papel fundamental del observador. Hay libros que no solo registran historia de la física, son los motores que impulsaron, documentos que cambiaron la forma en que la humanidad se percibe a sí misma. Sobre las revoluciones de las esferas celestes, Copérnico, 1543. Este es el texto que, cautelosamente, movió a la Tierra del centro del universo. Aunque basado en una estética de simplicidad y círculo, su modelo heliocéntrico fue el punto de partida de toda la astronomía moderna y el primer gran desafío del dogma aristotélico. Principios matemáticos de la filosofía natural.
Isaac Newton, 1687. Quizás el texto científico más importante jamás escrito. En él, Newton establece el cálculo, las leyes del movimiento y la gravitación universal, unificando los cielos y la tierra bajo un mismo conjunto de leyes. Proporcionó el marco determinista para toda la física clásica. Los artículos de Annus Mirabilis, Albert Einstein, 1905. En un solo año, Einstein publicó 4 artículos que transformaron la física. Uno sobre el efecto fotoeléctrico, que validó la idea del cuanto y fundó la física cuántica. Uno sobre el movimiento browniano, probando la existencia de los átomos, y 2 que establecieron la relatividad especial y la equivalencia de masa-energía. El viaje no ha terminado. Hoy la física se enfrenta a sus misterios más profundos. Tenemos 2 teorías increíblemente exitosas: la relatividad general, que describe lo muy grande, y la mecánica cuántica, que describe lo muy pequeño. El problema son matemáticamente incompatibles. No funcionan juntas en los lugares más extremos, como el centro de un agujero negro o el primer instante del Big Bang. La gran frontera es la unificación, la búsqueda de una teoría del todo, o gravedad cuántica, como la teoría de cuerdas o la gravedad cuántica de bucles, que intenté describir todas las fuerzas bajo un mismo mar. Al mismo tiempo nos enfrentamos a una ignorancia cósmica. Nuestras mejores observaciones sugieren que toda la materia que entendemos, la materia del modelo estándar, compone menos del 5% del universo. El 95% restante es un misterio. La materia oscura, una gravedad invisible que mantiene unidas a las galaxias, y la energía oscura, una fuerza desconocida que está acelerando la expansión del universo en el horizonte práctico. Las perspectivas incluyen aprovechar la extrañeza cuántica para crear computadoras cuánticas y dominar la fusión nuclear. La historia de la física demuestra que cada generación se para sobre los hombros de los gigantes que la presidieron, y que cada verdad absoluta es a menudo solo una aproximación a una realidad más profunda, desde la mecánica práctica de Egipto hasta las probabilidades cuánticas. La física sigue siendo la herramienta más poderosa que tenemos para cuestionar el cosmos. Lo que hemos aprendido es vasto, pero lo que queda por descubrir es infinito.